En el estudio bíblico de hoy, y todos se preguntan, ¿cuál de hoy? Bueno, el que vaya en la parte oscura de este día, el señor Edgar Guerra hablaba, y lo que quiero en este día es, vamos a continuar un tanto con la reflexión que hacía ahorita el señor Adalberto, y les digo también porque el señor Edgar Guerra hablaba de que a veces nosotros también tenemos que hacernos preguntas, y él mencionaba una de que aún Dios mismo se hace las preguntas, se pregunta, y pues en su majestuosa sabiduría, pues él se responde, y él tenía esta escritura de Génesis capítulo 18, versículo 17, donde el Eterno dice, haciéndose él la pregunta, dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Y pues ya Dios mismo responde y actúa. Y pues nosotros también en algún momento, yo lo he hecho y lo sigo haciendo, tenemos que sentarnos y hacernos esa pregunta, tal vez esa pregunta difícil. Y yo quiero hoy también que reflexionemos ahora en esta pregunta. Esta pregunta realmente es para que al responderla, no es que demos media vuelta y digan, pues bueno, me voy de la iglesia, me voy, salgo ya, no hay problema. Sino para que cuando la respondamos de acuerdo a cada quien cómo la responda, nos impulse a ir hacia adelante. ¿Sí? Digamos, ok, esta es la respuesta, estoy bien o no estoy bien, y si no estoy bien, pues voy para adelante. Entonces a empezar a responderla, no solo en la mente, sino en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos. Esta pregunta, yo sé que ustedes la han escuchado, depende de la cantidad, bueno, depende de los años, que tengan en la iglesia, pero al menos por cada año la han de haber escuchado, la han escuchado quizás 7 veces. Y no sé si esas 7 veces ustedes se sentaron a responder realmente que salga de ustedes esta respuesta. La pregunta de los 64,000, como decía un programa, y para nosotros aquí que estamos en la iglesia, y por cierto, esta pregunta no es nada más, esa que la respondan los bautizados. No, esta pregunta realmente es para todos. O sea, desde los jóvenes, vamos a ver por qué, los que están bautizados y los que no están bautizados tienen que dar esta respuesta a esta pregunta, tienen que responder esta pregunta. La pregunta es, ¿por qué estamos aquí? ¿O por qué están aquí? Si entonces ya recuerdan, la han escuchado muchas veces. Durante los días santos, las fiestas anuales, se hace muchas veces esta pregunta, y esta pregunta a veces la respondemos yendo al libro de Levítico o yendo al libro de Deuteronomio para responderla, pero en esta ocasión no lo voy a hacer. En esta ocasión yo quiero que cada uno responda a sí mismo por qué está aquí. ¿Qué lo hace venir aquí? Sí, hay N cantidad de respuestas, podemos decir, pero yo les pediría, bueno, cierren los ojos y respóndanse, ¿por qué están aquí? ¿Sí? ¿Por qué están aquí? Tomen un tiempo y respondan. Les digo, puede haber muchas respuestas, pero vamos a ver una de ellas nada más, y lo otro que tiene que venir después de todo esto. Yo creo que la respuesta número 1 a esta pregunta es que todos estamos, y yo creo que algunos lo han de haber pensado, que estamos aquí por misericordia de Dios. Y es cierto, todos estamos aquí por misericordia de Dios, porque Él nos ha llamado a la iglesia, Él nos trajo a este entendimiento, nos trajo para que comprendamos lo que Él está haciendo,
¿Por qué nos creó? Algo de lo que mencionaba el señor Adalberto. ¿Por qué nos creó? ¿Cuál es su plan? Todas estas cosas. Entendemos todas estas cosas y gracias a que hemos venido a la iglesia, estando fuera de la iglesia no podemos entender todo lo que Dios tiene preparado para el ser humano. Pero esa puede ser nuestra primera respuesta a todo esto. Pero yo les preguntaría, bueno, ¿qué les hace a ustedes seguir viniendo cada sábado aquí? ¿Por qué están aquí? Nuevamente les haría la pregunta, ¿por qué están aquí? Yo les quiero platicar, yo hace tiempo hace muchos años, bueno, de todas formas les digo, sí me la sigo haciendo cada vez. Yo hice este ejercicio y se los platico un poco. Yo recuerdo no recuerdo si era el primer o el segundo día después de haber regresado de mi primer fiesta de tabernáculos. En esa ocasión, bueno, regresé, trabajaba en la mañana, estudiaba en la tarde, entonces me fui a la escuela y simplemente llegué al estacionamiento, me quedé allí en el carro y me puse a pensar de todo lo que había yo escuchado en la fiesta y me puse a pensar, bueno, ¿qué realmente yo quiero para mí? Después de todo ese entendimiento que recibimos en la fiesta, que a veces es mucho, el estar escuchando el reino de Dios y todas las cosas, más aparte todo lo que ya había venido escuchando. Y esa noche yo me quedé ahí en el carro y me dije, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Tengo 3 cosas que hacer hoy en día. Tenía que trabajar, tenía que estudiar y ahora tenía la iglesia. El detalle es que tenía yo que tomar una decisión porque 2 de ellas se cruzaban y hacían que las otras 2 no pudiera yo llevarlas bien correctamente, no las pudiera aplicar bien en mi vida. Yo tenía que escoger entre las 3 cuál era la más importante para mí. Entonces, estando sentado ahí en el estacionamiento ahí del TEC, decidí dejar la escuela. Y lo decidí no porque dijera, bueno, ya que me va mal en la escuela, pues mejor la dejo. No, sino porque realmente me iba bien en la escuela. A tal punto que cuando me fui a dar de baja, la persona me dice, si por mí fuera, yo no te doy de baja. Por tu promedio no te puedo dar de baja. Pero si es tu decisión, no puedo hacer más nada. Entonces ya me di de baja del sistema y entonces dije, bueno, ahora me voy a aplicar en las cosas de la iglesia. Me voy a aplicar en aprender y responder a este llamamiento, a comprender por qué estoy aquí. Cuando tomé esta decisión, tal vez fue un poquito difícil en ese momento, pero la verdad también fue algo satisfactorio y yo les digo, de ahí entonces Dios se ha encargado de muchas cosas para mí, de guiarme, de proveerme, de darme todo lo que hoy en día tenemos. Y fíjense, hace poco escuché un mensaje que les dio el director de todas las universidades, ahora que hicieron la ceremonia de graduación de mi hijo. Fue el director de todas las universidades de la CBC, y les dio un mensaje muy bueno, buenísimo, la verdad. Y él les mencionaba, y esto también se los menciono para los jóvenes, les digo, a veces tenemos que tomar esas decisiones de decir, bueno, no estudio, pero me tengo que aplicar en lo otro. Él les decía, fíjense, él les decía, no es necesario estudiar. Y yo así, ¿cómo? O sea, ¿cómo viniendo de un director de unas instituciones que tienen muchos años, cómo puede él decir eso? Y él decía, no, o sea, tienen que hacer lo que les gusta,
hacerlo feliz, en una manera feliz, y eso también aplica para nosotros aquí en la iglesia, ¿sí? Que los haga feliz. Y si él ponía el ejemplo, si el vender cocos a ustedes los hace feliz y les llena, adelante. Ahora, hay algo que también les dijo, no directamente, pero se los puso así como que si me entendiste, cáptalo. Él dijo, yo viajo en primera clase. ¿Sí? Yo puedo comprar un boleto, él compra su boleto de avión y dice, y por todas las millas que tengo me ascienden sin yo pedirlo, entonces puedo viajar en primera clase. ¿Qué es lo que les trató de decir? Yo me he esforzado también y he conseguido esto. O sea, si ustedes van a decidir vender cocos, pues háganlo y que sean los mejores vendiendo cocos y que sean felices, ¿sí? Yo me acuerdo de una persona que decía, y la verdad le reconozco a esta persona todo el esfuerzo que hizo. Él decía, tampoco, él no fue a la universidad, y ustedes han de conocer muchos ejemplos de personas de este tipo. Él no fue a la escuela, pero sabía de electrónica, sabía muchísimo, y era muy bueno. Esa persona era muy bueno haciendo eso, a tal punto de que le iba a él muy bien. O sea, Dios a él lo bendijo en gran manera, y él no fue a la escuela. Él agarraba los libros y se los comía, y empezaba a estudiar y estudiar y estudiar, de modo que le iba bien, porque Dios lo había bendecido, y él reconocía también que Dios le había ayudado en eso. Le digo, y todo esto se los platico, bueno, para que vean que sí tenemos que tomar una decisión en nuestra vida, y más estando aquí en la iglesia. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? ¿Sí? Y si decidimos estar aquí en la iglesia, pues hay que ser felices haciendo esto y aplicando nuestra vida en hacer las cosas correctamente, ¿sí? No hacerlas a medias, no hacerlas medio las hago, no medio las hago, ¿sí? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, yo sé por qué estoy aquí, y ese de estar aquí me hace venir aquí. Hoy vine solo, mi familia se quedó allá por mi hija que no se puede mover, y eso me hace venir a mí. Por eso estoy aquí, porque yo comprendo por qué. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, el comprenderlo me hace levantarme cada día sábado y decirle a mi familia, que a veces aunque se enojen, ya levántense, que se hace tarde, y les hago que vayan para arriba, que se levanten. Digo, yo sé que a veces les molesta que les diga, ya levántense, vámonos, que se hace tarde, pero todo eso a mí me impulsa a seguir aquí. Como el profesor también les decía, bueno, a mí me gusta esto, que cada día por eso me levanto y vengo con ustedes, decía ese director. Pero también nosotros, les digo, tenemos que meditar y respondernos, bueno, ¿por qué estamos aquí? O sea, sí, por la misericordia de Dios, ya, eso todos lo sabemos, y creo que para todos queda muy claro eso. Pero después de eso, ¿por qué seguimos aquí? ¿Qué nos hace estar aquí? Bueno, fíjense, aquí en el libro de Hechos, capítulo 13, vamos allá. Fíjense esta escritura. Hechos, capítulo 13, versículo 22. Fíjense lo que dice aquí en Hechos 13, 22. Dice, quitado les levantó le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. O sea, Dios había encontrado a David, él lo dice aquí, y vio que David iba a hacer todo lo que Dios quisiera, ¿sí? Pero ¿por qué iba a hacer David todo lo que quería Dios? Bueno, porque había en el corazón de David eso, el hacer lo que Dios quiere, ¿sí? El deseo de servir a Dios, no por imposición, ¿sí? Dios no le estaba imponiendo a David, tienes que hacer esto, sino él le estaba mostrando, al igual que a nosotros, todo este conocimiento para que también nosotros lo hagamos. Entonces es de pensar y entendamos, bueno, sí, Dios llamó a David
y también nos llamó a nosotros para que también hagamos en ese deseo de corazón todo lo que Dios quiere. Y esa es parte de responder de por qué estamos aquí. Bueno, yo puedo decir, yo estoy aquí porque quiero hacer todo lo que Dios me pide. Por eso estamos aquí. Le digo, podría ser otra respuesta y buena, realmente. Entonces, Dios quiere, aunque nos ha llamado aquí a la iglesia, pero Dios quiere que decidamos el hacer las cosas conforme a Dios, lo que Él nos indica. Ahí es donde nos deja el tomar nuestra decisión. O sea, nos ha llamado, pero tú decide. ¿Qué vas a escoger? ¿Por qué vas a seguir aquí? Casi es lo que podemos pensar que nos puede decir Dios. Bueno, ¿por qué vas a seguir aquí? Y tenemos que responderlo correctamente. Pero una vez que lo respondamos, tenemos que hacerlo bien y no a medias. No mal. No cuando hoy sí y mañana no, sino tener que hacerlo en todo tiempo. Sí, no es algo que podamos decir, bueno, en 2 horas voy a hacer las cosas bien y las siguientes no. O sea, no hay cabida para eso. Tenemos que hacer todas las cosas correctamente. Ahora, respuestas incorrectas, ¿sí? No podemos estar aquí por miedo a los acontecimientos, por miedo a perder la vida. Esas no son respuestas de por qué seguir en la iglesia. ¿Sí? No podemos responder eso. No podemos estar aquí en la iglesia por curiosidad. ¿Sí? No podemos estar aquí, aunque suene, y ahorita los voy a explicar, aunque suene así, pero no podemos estar tan solo así, por tener un lugar donde escuchar la palabra de Dios. Y ahorita les voy a explicar por qué. No podemos estar aquí por decir, bueno, es que se siguen las enseñanzas de Dios y casi hasta judíos somos. O sea, no podemos estar aquí por tradición. Y a veces, jóvenes, es cierto, ustedes tienen que tomar la decisión de por qué estar aquí. Y ahorita les voy a explicar algo más, ¿sí? De cada uno de estos puntos. No podemos estar aquí por tradición, porque me trajeron, pues ya a mí me trajo mi mamá, mi papá, y pues soy aquí por eso nada más. En algún momento Dios nos va a parar y nos va a hacer decidir el por qué estar aquí. Yo creo que cada quien tiene una historia de por qué Dios, de cómo es que lo trajo Dios a cada uno de ustedes aquí a la iglesia. Y son, yo creo que historias muy diferentes unas de otras, eso sí. Pero también lo que Dios nos pide, bueno, hay cosas, como lo mencionaba el señor Adalberto, hay cosas que ya quedan atrás, de acuerdo a Filipenses, y tenemos que ir hacia adelante. Entonces, ya Dios nos llamó por situaciones a veces muy fáciles, a veces situaciones difíciles, complicadas, y nos trajo aquí a la iglesia, ¿sí? Pero ya estando nosotros aquí en la iglesia, tenemos que ver hacia adelante. Entonces tenemos que aplicar nuestras vidas en hacerlo. Le digo, a veces son situaciones súper fáciles. Yo puedo decir de mi vida, tal vez sí fue una situación muy fácil el haber llegado a la iglesia. Mi hermano allí teniendo sus folletos, sus revistas, yo las agarro, las leo, entiendo, voy y le pregunto al muchacho, oye, respóndeme esta inquietud, me la dice, ya me voy a mi casa, sigo leyendo, estoy el sábado y me quedo ahí acostado, según yo, guardando el día sábado, al poco entendimiento, pero ya después entiendo que me tengo que reunir, busco un ministro, le digo, oiga, quiero asistir, me dice, ¿tienes Biblia? Sí, bueno, te espero el próximo sábado. Así de fácil tal vez fue para mí. Así de fácil, hasta se las narré en menos de 5 minutos, ¿sí? Así de fácil, tal vez yo lo digo, pero realmente sentado, pensando el por qué estoy aquí y analizando mi vida, yo sé que sí, Dios desde hace mucho tiempo estuvo trabajando conmigo, ¿sí? A tales puntos de que
después analizo, ¿y por qué no decidí esto? Y yo entiendo que porque Dios así como que me ponía la mano y no te vayas por aquí, no te vayas por acá, y síguele el camino, aunque no estuviera en la iglesia. Digo, yo lo veo así. Entonces, después de esto, de verlos, ¿por qué no estar aquí? Nuevamente, ¿por qué estamos aquí? O sea, ya no podemos tener estas respuestas que les dije. Quisiera yo que todos respondiéramos que estamos aquí por convicción y por temor de Dios, pero entendiendo como el convencimiento de la existencia de Dios y con una plena obediencia que consiste en caminar y seguir las instrucciones de Dios sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda y aborreciendo al pecado. Esa debería ser la razón por la cual estamos aquí, porque estamos convencidos de por qué estamos aquí y por ese temor de Dios, no miedo a Dios, sino temor reverente, un respeto a Dios, como lo menciona, y aborreciendo el pecado, como lo dice Proverbios. El temor al Eterno es aborrecer el mal. Entonces, aborreciendo al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy bien convencido de por qué estoy aquí, voy a evitar el pecar. ¿Sí? Voy a evitar pecar. Cuando realmente yo no entiendo, no visualizo el por qué estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar mal de fulano, voy a hablar mal de este otro, voy a decir mal de aquel, voy a decir mal del otro, voy a hacer chismes, voy a hacer pleitos, voy a hacer una contienda, voy a robar, voy a hacer esto a cualquiera, sea aquí en la iglesia o aún fuera. Ese es parte de cuando no entiendo, como dicen cabalmente, el por qué estoy aquí. Les digo, y por eso yo les decía, esta pregunta no la íbamos a responder de Deuteronomio, de Levítico, sino tiene que salir de aquí y de aquí para saber por qué estamos aquí. ¿Qué nos hace levantarnos cada día sábado y tal vez recorrer una buena distancia? Para algunos tal vez hacen 2 horas, 2 horas y media, y bájate de un autobús, súbete al otro y agarra el metro y hace esto y lo otro. Bueno, ese es el esfuerzo tal vez de por qué estamos aquí, pero tenemos que ir un poco más allá todavía a comprender por qué estoy aquí. Y cuando comprendemos el por qué estoy aquí, a veces el ver los chismes, el que hacen a veces malos comentarios de uno no me afectan, porque yo sé por qué estoy aquí. Hasta comprender cuando dice la Biblia que es necesario que haya contiendas. Bueno, mientras yo no las provoque, ¿sí? Y mientras yo sepa darles esa solución a las cosas. Pero mientras no, a mí no me van a afectar. Porque sé por qué estoy aquí. ¿Sí? Entonces les digo, yo quisiera que todas respondiéramos, bueno, estamos aquí por convicción, por ese temor a Dios. ¿Sí? Ahora, como les decía, si yo lo hago por miedo, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Vayamos a Mateo, capítulo 16. En Mateo, capítulo 16, versículo 25, dice, Mateo 16, 25, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces vemos aquí que si nosotros estamos aquí por tratar, como decimos, de salvar el pellejo, pues lo vamos a perder, ¿sí? Vamos a perder el pellejo, ¿sí? Si nosotros estamos aquí en la iglesia por tratar de salvar nuestra vida, ¿qué nos dice la Biblia? Olvídate, eso no va a pasar, porque tiene que haber una convicción, tiene que existir una convicción. Además, recuerden algo, la Biblia habla de que los que heredan la vida eterna son valientes y vencedores, valientes, no cobardes. ¿Recuerdan esta escritura de Apocalipsis 21? Vamos allí para que la tengamos en mente y se nos refresque lo que dice
Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, no podemos estar aquí por miedo. Tenemos que tomar una decisión y estar convencidos de por qué estamos aquí. ¿Sí? Ahora, si decimos nosotros que estamos por curiosidad, como les decía en este listado de por qué no estamos, por qué estas respuestas no deben ser, hay un dicho que dice que la curiosidad mató al gato. ¿Sí? Pero piensen en esto. Una vez que sacien su curiosidad, se van a ir. Porque ya se llenó ello. Ya llené mi curiosidad, ya sé cómo son, ya sé qué predican, y en un momento, ¡pap!, se van. Eso no puede ser. Entonces no podemos estar por curiosidad aquí. Ahora, otra de las respuestas que yo les decía que no puede ser, aunque suene bien, ¿sí? No digo que no. Yo les decía que no podemos estar aquí por tener un lugar donde escuchar el consejo de Dios. Digo, es bueno y suena bien, ¿sí? Pero nada más tengan en cuenta esto, nada más es el escuchar. ¿Sí? Vamos a Mateo, capítulo 13, y veamos lo que dice aquí la interpretación de la parábola del sembrador. ¿Sí? Mateo capítulo 13, versículo 18. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, Satanás le siembra la duda y debilita su fe y se va, porque nada más venía a escuchar. ¿Sí? Dice versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ah, qué bueno encontrar un lugar donde se escucha la palabra de Dios. ¿Sí? Podemos responder, pero fíjense que lo que dice después, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y se va. ¿Por qué? Se va por miedo, por cobardía y por una fe que no es viva, una fe que está debilitada. Por eso no podemos decir nada más simplemente vengo por estar en un lugar donde escucho la palabra de Dios. No, tengo que venir a un lugar donde escucho la palabra de Dios y yo voy a hacer lo que ahí se enseña. Lo voy a hacer. Por eso estoy aquí, porque vengo a cambiar. Y bueno, leamos versículo 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, los afanes de la vida, aquí están nuevamente y se va. ¿Por qué? Porque las prioridades no están en el lugar correcto, en la posición correcta. Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Dice versículo 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Ahí es donde nosotros tendríamos que estar colocados cuando decimos, sí sé por qué estoy aquí. Y entonces yo escucho, yo entiendo y yo hago. ¿Sí? Escucho, entiendo y hago. ¿Ven que no nada más es venir a un lugar donde escuchar la palabra de Dios? No, es un lugar donde yo tengo que venir a escuchar, ¿sí? A entender y a poner por obra. Dice, el que oye, entiende la palabra y da frutos, produce a 100, a 70 y a 30 por uno. O sea, hay una fe viva, sabe por qué está aquí. Sabe por qué está aquí. Ahora, otra de las no razones correctas que yo les mencionaba, cuando decimos, bueno, yo estoy aquí por seguir las enseñanzas del Dios de Israel, y yo les decía, es bueno también eso. Pero hay gente que
que hasta pregunta que si nosotros llegamos a hacer muchas cosas que los mismos judíos hacen. ¿Sí? A mí me ha tocado. Yo he respondido a algunas llamadas con personas y lo primero que me preguntan es así como que casi que si cantamos en hebreo y qué otras cosas judaicas hacemos. Bueno, eso es no entender esto, lo que dice aquí. No entender por qué. Cuando uno viene a la iglesia, realmente entiende por qué todas estas cosas, ritos que hacían el pueblo de Israel, y que nosotros ya entendemos aquí en la iglesia que eso nos mostraba esa figura del sacrificio de Cristo, y sabemos cómo aplicaban y cómo aplica hoy en día muchas de estas cosas, ¿sí? Pero cuando nosotros intentamos el seguir muchas tradiciones, y lo hablo así, tradiciones judías, pues es no llegar a entender el sacrificio de Cristo. O sea, por demás murió Cristo, entonces, si simplemente entonces vamos a seguir tradiciones judías, vamos a hablar hebreo y ya lo llenamos todo. No, o sea, eso es no entender el sacrificio de Cristo y todo lo que implicaba. Entonces, porque hay personas, bueno, como a veces pasa de cómo se aferran a tratar de buscar si son judíos o no, si son del pueblo de Israel o no. Si alguno lo tiene, qué bueno, felicidades. Pero si no, miren, yo estoy contento siendo gentil porque por mí murió Cristo así. ¿Sí? Sí, por mí murió Cristo así. Entonces, ¿para qué me quiebro la cabeza buscando mi árbol genealógico? Tratando de ver si mi abuelito, que era un frijol blanco en el rancho donde vivía el único hombre blanco, güero, de ojos azules que existía donde vivía, era el único. Todos los demás eran morenitos, ¿sí? Él era el único y él vino de otro lugar. Pero no nos vamos a quebrar, me gustaría saber, pero no me voy a quebrar la cabeza si era judío o no. Sí, no me voy a quebrar, no voy a perder el tiempo en eso. Ya Dios me lo dirá. Me va a decir, no, pues ¿sabes qué? A lo mejor sí, ¿sabes qué? No, a lo mejor eras árabe y todo lo demás. O sea, pero hoy en día es comprender que por mí murió Cristo. ¿Sí? Por mí murió Cristo y eso lo debo de entender perfectamente. Y es comprender, les digo, ese es el detalle de que cuando venimos a la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, es como comprendemos todas estas cosas. O sea, fuera de la iglesia, aunque leamos la Biblia, Dios sí da el entendimiento a esas personas, pero no al 100. ¿Sí? Ya cuando llegamos a la iglesia es cuando comprendemos aún más todas estas cosas. Yo se los digo, yo estando en mi casa, aún con todo en la revista y la Biblia cuando la leía, no llegaba a entender todas esas cosas y tuve que acudir a la iglesia, a personas que estaban en la iglesia y ellos me explicaban, bueno, es que esto aplica así, ok, ya lo entendí. O sea, por mí no lo hubiera entendido, tenía que ir a la iglesia para que me lo enseñara. Entonces, aquí nosotros comprendemos, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 6, para que nos quede bien claro esta parte y no nos quebremos la cabeza de que si nosotros por vivir aquí en México tenemos cierta raíz judía o somos de alguna de las tribus. O sea, no, miren, aquí dice en Romanos capítulo 9, versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, ya con eso quédense. O sea, dice, son israelitas. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no todos los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y nosotros somos descendientes porque tenemos ese Espíritu de Dios. ¿Sí? Y por eso yo estoy feliz, así, siendo gentil y no preocupándome por si vengo de alguna tribu de Israel o no. Entonces yo no puedo responder esa parte de por qué estoy aquí. Bueno, es que tal vez tenga una sangre judía. No, esa no, sino es comprenderlo. Ahora, fíjense aquí en Romanos capítulo 10, versículo 1, lo que dice. Dice, ¿por qué? Perdón.
Versículo 30, perdón. Versículo 1. Romanos 10:1, perdón, que los lleve de un lado para otro. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel es para salvación. Y eso sí, tenemos que hacerlo. O sea, orar aún también por el pueblo de Israel para salvación. Sí, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no de acuerdo a como Dios lo indicaba. Y ustedes lo pueden ver que muchas de las tradiciones eran tradiciones simplemente inventadas por ellos de que, bueno, es que creo que deberíamos de adorar a Dios de esta manera o no hacer esto. Dice versículo 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Nosotros ya entendiendo estas cosas, pues debemos de sujetarnos a las cosas de Dios, al entendimiento que Dios nos da. ¿Sí? Entonces, esa no puede ser nuestra respuesta. Nuestra respuesta es nuevamente convicción y por temor a Dios, y en ese temor a Dios voy a conducirme de acuerdo a los mandamientos de Dios y voy a evitar el pecado. ¿Sí? Ahora, si lo hacemos por tradición, porque mis papás me trajeron o yo no quería y pues ya estoy aquí, yo no quería ver ni siquiera que me hubieran traído. Podemos pensar y pueden pensar ustedes jóvenes o los que ya están mayorcitos, pero en algún momento ciertamente tienen que decidir y Dios los va a parar en seco, y a todos nos ha parado, yo creo, puedo decir, para que decidamos a dónde vamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer de nuestra vida? Y más ahora que nosotros tenemos entendimiento de las cosas. Yo de este tema realmente, les soy sincero, quiero hablar después, la próxima vez que yo hable, les quiero hablar a los jóvenes acerca de esto. Pero yo quiero que consideren esta escritura que está aquí en Eclesiastés 11. Eclesiastés 11:9 dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Sí, Dios le dice, aquí habla esta persona que escribe, les dice a los jóvenes, bueno, alégrate, anda en los días de tu juventud, anda en los caminos de tu corazón para que seas feliz. Pero si ven, después dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Algo que no podemos olvidar y no podemos dejar de lado es que Dios existe. ¿Sí? No podemos olvidar en ningún momento que Dios existe. Y si estamos aquí en la iglesia, tenemos que estarlo convencidos de que Dios existe y Dios va a cumplir lo que nos ha dicho. ¿En qué tiempo? No lo sé. Si sea en 1 o en 2 días o en 3 días o en 1 año, en 5 años o más, nos dé lo que a veces nosotros le pedimos. Yo no lo sé porque yo no soy Dios para decirles, no, espérate tantito y en 3 años Dios va a cumplir los deseos de tu corazón. Hay veces han pasado situaciones que yo he visto que Dios responde los deseos de las personas y la hace así, rápido. Pero aquí lo que nos está diciendo en este versículo es, sí, ustedes pueden decidir andar en las cosas, pero recuerden que si ustedes hacen bien o hacen mal, Dios va a juzgar esas cosas. O sea, no se les olvide en ningún momento que Dios existe. Y después lo que sigue, dice, versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. O sea, espérense, que creen que a veces nosotros nos conducimos con esa vanidad. Y fíjense, este director de las escuelas les decía a los padres, dice, padres, ustedes cuando llevaron a sus niños al kinder, terminando el kinder, recibieron niños, ¿sí?
Ustedes los llevaron a la primaria y ustedes llevaron a la primaria niños y saliendo del curso de la primaria terminaron siendo niños, ¿sí? Recibieron niños. Ustedes agarraron a esos niños y los llevaron a la secundaria siendo niños y ya salen adolescentes, preadolescentes. Ustedes los llevaron a la preparatoria y los llevaron a la prepa y salieron, entraron adolescentes y decía, y salieron peores. O sea, no dijo salieron adolescentes, se salieron peores. ¿Por qué lo decía eso? Y bueno, un tanto va esto. Porque esa vanidad existe en uno cuando es joven. O sea, existían en mí cuando yo era joven también. O sea, no podemos negarlo, no puedo decir, no, yo era bien portado. No, también existía en mí esa vanidad. ¿Sí? Hasta por esa vanidad a veces uno cuando está en la escuela, en la prepa, hasta se arregla y se va bien y el perfumito y mamá, plánchame mi camisa que quede bien y todo eso. No sé si han visto un anuncio que dice, hasta huele mal y el muchacho, a veces cuando uno está en la secundaria ni se preocupa por eso, ya cuando va a la prepa, sí se preocupa porque vaya así bien arregladito, bien, ándale mamá, mira, ya se me rompió el tenis y el tenis puede durar todavía 3 meses y no, ya necesito otro porque si no me veo mal. Esa es parte de toda la vanidad que existe en nosotros, ¿sí? Pero aquí nos habla de que tenemos que quitárnosla y tenemos que visualizar, número 1, que Dios existe y que nos va a juzgar, estemos aquí en la iglesia o estemos fuera, por todo el conocimiento que hemos recibido y vamos a tener las consecuencias, sean buenas o sean malas, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice el versículo 12, que diga capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. O sea, les dice, piensa, porque cuando te vaya mal, va a estar difícil todavía. O sea, tienes que llegar al punto de arrepentirte y decir, bueno, como dijo el joven, he pecado contra mi Padre y contra el cielo. ¿Y qué hizo? Bueno, regresó humildemente a su casa, en esa humildad a su casa, reconocer que había pecado. Ahora, yo les digo, hay que evitarnos esos problemas. O sea, ¿para qué me los evito? ¿Para qué los quiero llevar cargando? Si no, hay que evitarlos. Y les digo, no podemos negar, no porque no veamos a Dios, no podemos decir, no existe. No porque tal vez oramos, pidamos las cosas y no vemos esa respuesta, no podemos decir, Dios no existe. ¿Sí? Como les digo, después hablaré de esto, pero tan solo piensen en varias cosas. ¿Qué habla la Biblia acerca de cómo van a ser estos tiempos? Peligrosos, difíciles, habla del tipo de seres humanos, el carácter de las personas que habrá, y díganme sí o no, hoy estamos viviendo en eso. Y es algo que se escribió hace mucho tiempo esto. Eso quiere decir que simplemente existe Dios, tan solo así, porque nosotros vemos las cosas. Cuando yo llegué a la iglesia, yo me acuerdo que el señor Armstrong hablaba acerca del muro de Berlín. Y yo vi que eso se cumplió. Para mí, cuando eso se cumplió, dije, estando en mi adolescencia, en mi vanidad, dije, wow, o sea, Dios existe. Dios existe y entonces hay que aplicarme en esto. ¿Sí? Ahora, también piensen en otras cosas. ¿Cuántos milagros ustedes no han visto? Aún siendo jóvenes. Muchos. Yo he tenido muchos así. Y por ejemplo les voy a platicar de uno para que vean nada más el poder de Dios que cómo es, pero que a veces te puede responder a uno así. Hace unos años andábamos en San Luis Potosí jugando nosotros así fútbol americano. Andábamos varios allá en San Luis Potosí en el Tangamanga. Y de repente en una jugada me cayó una persona, no voy a decir su nombre, pero vive en Querétaro y se apellida Pineda. Yo sé que Guillermo no está viendo, pero cayó en mi pierna. Ese día mi pierna ya dije, ya me la troné, o sea, ya aquí, yo pensé que me había pasado lo que a mi hija en ese momento. Dije, ya, o sea, sentía así tremendo el dolor de mi pierna. No podía caminar, o sea, lo apoyaba y me dolía. Y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer?
Si yo tengo que salir a la calle, hasta ni para pisar el acelerador podía, así se los digo. Y digo, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que estar caminando, tengo que hacer mi trabajo. Y me puse a orar y le pedí a Dios, digo, no, ayúdame y sáname. Ese día, el siguiente día llegué y dije, no, de rato voy a ir a ver a un especialista para que me revise. Llegué y me estacioné, entré a la fábrica, en la fábrica ya me estacioné, me bajé, di 3 pasos, no, di 10 pasos, así se los digo, di 10 pasos, sentí como mi rodilla ardía y el siguiente paso que di ya no me dolió mi rodilla. Así. Dios existe. ¿Sí? Y es por eso les digo, o sea, yo he visto muchos milagros donde no puedo negar que Dios exista y por lo mismo no puedo andar en mi vanidad y no puedo decir, bueno, pues me voy de la iglesia, o sea, ¿qué? Yo no lo puedo decir hoy en día y yo también hago de hacerme esta pregunta cada tiempo, de decir, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué lo hago yo? Para corregir mi vida. No soy perfecto, o sea, todavía sé que tengo muchos defectos que tengo que cambiar, pero eso me ayuda a que, bueno, Gabriel, corrige esto, estás mal en esto, tienes que corregir, cambiar, hacer esto, pero eso lo tenemos que hacer todos, ¿sí? Eso lo tenemos que hacer todos. Ahora, una vez que nosotros estamos plenamente convencidos de por qué estamos aquí, debemos de considerar lo siguiente que Dios nos dice en el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 10. Les digo, y yo después, jóvenes, les hablaré un poco acerca de estas cosas para que comprendamos de que el por qué estamos aquí, aún siendo jóvenes, y por qué de bueno tiene estar aquí en la iglesia. Todavía hay cosas de esas que estoy pensando en mi cabeza. Pero miren, cuando nosotros estamos por la razón correcta y la comprendemos de por qué estamos aquí, podemos entender muy bien lo que Dios nos pide aquí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Aquí en Deuteronomio 10, 12 dice, ahora pues Israel. Aquí podría poner cada quien su nombre. ¿Sí? Ahora pues, Gabriel, Miguel, Marta, ¿sí? ¿Qué pide el Eterno tu Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y que guardes los mandamientos del Eterno y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Y para qué no lo pide? Para que tengas prosperidad. Por eso también, jóvenes, si nosotros queremos tener una vida próspera, aun cuando ni siquiera hayamos obtenido un título, pero que nosotros pongamos por obra, y yo les pediría a los jóvenes, lean, y si no consiguen y está en internet, ese folleto de las 7 leyes del éxito, yo lo he leído y es gran parte de lo que me ha ayudado a mí en la vida. Podemos llegar a esto que Dios nos dice, a tener esa prosperidad, pero mucho implica del comprender por qué estamos aquí y el movernos, el hacer las cosas. No puedo salir adelante simplemente quejándome, ay mamá, dame esto, ay papá, dame esto, o como muchas veces decimos, nada más rascándonos la panza. O sea, no, tenemos que nosotros actuar, estar haciendo las cosas para que nos vaya bien, para que tengamos esa prosperidad. Y Dios nos dice cómo se tiene esa prosperidad. Aquí en la Biblia lo dice. ¿Sí? No podemos negar que Dios no nos dice cómo tenerla. O sea, Dios nos dice cómo obtener prosperidad. Entonces, si nosotros vemos, ¿qué nos pide Dios? ¿Temerle? Que era lo que yo les decía. ¿Por qué estamos aquí? Por temor de Dios. ¿Sí? Podríamos decir, ¿por qué estamos aquí? Pues para andar en sus caminos. ¿Sí? ¿Por qué estamos aquí?
por amor a Dios. Pero recuerden siempre, el amor a Dios es guardar los mandamientos. Y entonces si yo estoy aquí por amor a Dios, tengo que cumplir la otra parte de poner por obra sus mandamientos. Si no, eso quiere decir que mi respuesta al por qué estoy aquí es incorrecta, no está bien direccionada. ¿Por qué estoy aquí? Como lo dice aquí Deuteronomio, para servirle de corazón y con el alma. ¿Sí? ¿Por qué estoy aquí? Porque voy a guardar sus mandamientos. No es porque lo sé, sino porque los voy a guardar. ¿Ven cómo tenemos que meditar realmente el por qué estamos aquí? Tenemos que reflexionar y tenemos que respondernos. No podemos quedarnos en el simplemente tradición, simplemente, bueno, pues porque quiero escuchar, es agradable estar aquí en la convivencia con los hermanos, al final el cafecito, saber cómo están todos. No, tiene que haber una razón real de por qué estamos aquí, bien convencidos de por qué estamos aquí. Que eso nos levante todos los días y nos levante el sábado para estar aquí, pero no para venirnos a dormir aquí, ¿sí? No para venirnos a dormir. El por qué estamos aquí implica hacer lo que Dios pide y no lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Y no hacerlo a medias, sino hacerlo con una plena convicción de que lo voy a hacer todo. Les digo, no hacer a medias el guardar las fiestas a medias, no es pagar los diezmos a medias, no es cumplir los mandamientos a medias, no hacerlo a medias las cosas, sino hacer todas las cosas conforme a Dios nos lo pide, con el corazón y con la mente y con el alma, cumplir a Dios lo que dice. Todos aquí en la iglesia estamos en ese proceso de aprendizaje, o sea, todos. Nadie puede decir, bueno, unos son más que otros, ¿no? O sea, todos venimos de una ignorancia y a todos Dios nos ha traído para aprender y para prepararnos para la vida eterna. ¿Sí? Dios nos ha traído a todos para prepararnos. Entonces, el mismo proceso que ustedes llevan, lo llevo yo, los llevan a todos los ministros de más arriba. Tienen que tener este proceso de arrepentimiento, de aprendizaje y de conversión para llegar a esa estatura y esa plenitud que nos habla la Biblia que tenemos que alcanzar, que tiene Cristo mismo. ¿Sí? Tenemos entonces que venir aquí cada día sábado y como les dije, yo no puedo aprender estas palabras si yo estoy apartado de la iglesia de Dios. Sí, yo no lo puedo hacer. La Biblia es muy clara donde nos dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. O sea, siempre la iglesia va a saber más que si yo estuviera afuera en mi casa leyendo simplemente la Biblia. Y por eso también tengo que venir aquí y saber que vengo aquí para aprender también, no para querer tal vez yo pararme y enseñar, no, yo les voy a enseñar, bueno, yo lo hago aquí porque yo no quería, Dios quiso, ¿sí? Pero tenemos entonces nosotros que comprender por qué estamos aquí, entender que sí Dios nos escogió, que sí Dios nos llamó, que sí Dios tuvo una misericordia de nosotros, pero después de eso Dios quiere que cada uno responda a ese llamamiento, a esa comprensión de por qué están aquí, estamos aquí parados o sentados cada uno de ustedes. Y lo tienen que hacer. Les digo, y en un momento tal vez lo tengan que sentarse nuevamente y preguntarse, bueno, ¿por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué sigo en la iglesia? ¿Qué tengo que hacer realmente? Tenemos que responder conforme al llamamiento que nos hizo Dios, pero no quedarnos simplemente estancados y quedarnos ahí, sino tenemos que ir hacia adelante. Entonces, yo los invito a que mediten en esta pregunta y la respondan, conforme a lo que tal vez hablé, conforme a lo que ustedes saben, lo que ustedes entienden, respondan a esto y respondan qué tan comprometidos están entonces con este llamamiento. Digo, tenemos que hacerlo, y más ahora, ya terminó este periodo de fiestas, tenemos que estar listos para la siguiente, donde es aún más importante porque viene la Pascua.
el compromiso que tenemos con Dios de aceptar esa sangre de Cristo y no pisotearla con el comportamiento que nosotros, el mal comportamiento que podamos tener, ¿sí? Yo quiero terminar con esta misma escritura que usó el señor Adalberto de Filipenses capítulo 3. Vamos allá nuevamente y les digo, y esto es aún también, yo lo podría poner hacia mí, hermanos, versículo 13, Filipenses 3:13. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, y ciertamente yo no lo he alcanzado. Yo todavía, como les digo, yo estoy en ese proceso de aprendizaje donde también me tengo que arrepentir, donde todavía hay cosas que cambiar, y todos lo tenemos que hacer. Pero como dice aquí, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, que a veces en ese quedar atrás tienen que quedar atrás resentimientos, los pleitos, tienen que quedar muchas cosas atrás de nuestra vida. Tal vez hay algo que tenemos que comprender, que a veces nosotros somos los jueces más duros en nosotros mismos, que a veces no pasamos de decir, no, es que yo soy lo peor, no, es que yo soy lo peor, no, es que yo soy lo peor, no, es que yo soy lo peor. Y a veces uno les dice, no, oye, tienes esto, lo otro. No, es que yo soy lo peor. No, o sea, les digo, a veces nosotros somos los más duros en juzgarnos, cuando a veces Dios ya nos perdonó por esas cosas. Pero aquí como dice, no pretendo, pero una cosa algo, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, a veces también yo tengo que olvidar de mis pecados porque ya sé que Dios los limpió, porque si yo estoy recordando todavía mis pecados, estoy pensando que Dios no lo hizo, cuando Dios sí lo hizo con ese sacrificio de Cristo. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, no de mí, aquí de Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, veamos a aquellos que se conducen rectamente, aprendamos de ellos, de esas personas, y digamos, bueno, yo quiero ser como esa persona, ¿qué tengo que hacer? Y empiezo a verlo, bueno, esta persona es muy feliz, está muy sonriente, bueno, tal vez yo deba de cambiar a eso, a no ser enojón, a no ser gruñón, porque también si no voy en contra de la Biblia. Les digo, hay muchas cosas que tenemos nosotros que visualizar, pero una cosa sí sé, que nos tenemos que sentar y decir, preguntarnos, ¿por qué estamos aquí? Para entonces pararnos y seguir adelante, como dice, al supremo llamamiento, para que alcancemos todos ese supremo llamamiento. Entonces yo los dejo con esta reflexión, mediten en eso, respóndanse por favor esa pregunta para seguir todos adelante.